Antes de nada, este informe de la AUCO lo que dice Mateo es que no haya evidencias en este momento de financiación ilegal del Partido Socialista, ¿no? El informe tiene varias variantes. Efectivamente, una habla de las transferencias económicas que hay entre el PSOE y Ábalos, primero como diputado y como alto cargo que fue del Partido Socialista, los ingresos en nóminas, aportaciones en cuenta, en fin, otro tipo de ingresos, y ahí la AUCO asegura que vía transferencia bancaria no hay ningún descuadre, no hay nada que les llame la atención. Efectivamente, es mucho más amplio el informe porque habla de otros ingresos no declarados o cantidades satisfechas a Ábalos no declaradas de otros asuntos en los que establece efectivamente la cifra de 95.000 euros, un poquito más, que no hay en fin, que no está cuadrado, que a la AUCO le parece que provienen de ingresos que no tienen por ahora justificación. Ábalos ya ha dicho efectivamente que podría justificar alguno de ellos, será la siguiente fase que ahora veremos, pero inicialmente lo que dice la AUCO es que hay 95.000 euros, ya te digo, que vienen de diversas fuentes, pues de la pensión alimenticia del hijo, una cuenta compartida que tenía con su exmujer, gastos personales, hipoteca, en fin, desplazamientos, la Fundación Fiadelso, que hemos hablado de ella aquí, que es una fundación familiar de Ábalos, y ahí es donde aparecen esos gastos desgajados que para la AUCO son no declarados, son ingresos no declarados, que no tienen trazabilidad, digamos. Bueno, vamos a ir desbrozando poquito a poco este informe de la Unidad Central Operativa. En un instante vamos a hablar de esos gastos personales de Ábalos, 95.000 euros, que detecta la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la AUCO. Habíamos dicho, por un lado, en este informe no se encuentra financiación ilegal del Partido Socialista, sí que se habla de pagos en efectivo que, según la AUCO, estarían justificados, ¿no? ¿A qué se deben esos pagos que daba el Partido Socialista en efectivo a Ábalos? El Partido Socialista tenía dos vías, digamos, de pagos a Ábalos, una vía transferencia bancaria, que es el grueso prácticamente de su nómina, sus gastos de representación, sus aportaciones como afiliado, etcétera. Esos, según la AUCO, esos pagos vía transferencia bancaria no hay nada que les haga llamar la atención o no hay nada sospechoso, y efectivamente hay una segunda vía de pagos que son a través de caja en metálico, los famosos sobres que hemos visto en el documento de la AUCO, y que efectivamente hablan de unos 19.000 euros en todo el periodo que se investiga, y ponen el acento en el año 2019 porque hay un descuadre en dos pagos en concretos a través de sobre, a través de caja. Por cierto, el PSOE dice que esto está en el Tribunal de Cuentas, o sea que este mecanismo, aunque a nosotros nos llame la atención, de pagar en caja, pagar con sobres gastos de representación, manutención, viajes, etcétera, esto está, digamos, analizado por el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas no ve nada raro. Veremos si hay una segunda petición para analizar nueva información. Y efectivamente, Silvia, hay un descuadre ahí que le llama la atención a la AUCO, un famoso descuadre de 500 euros por un apunte que el PSOE le da, en este caso al juez, de exactamente 320 euros aproximadamente, y según las cuentas de Ábalos serían de 800 y pico euros. O sea, hay un descuadre de 500 euros que, según el PSOE, era un dinero que se pagó en sobre para la manutención del equipo que acompañaba a Ábalos como secretario de organización del PSOE en su momento, pues para gastos, ya te digo, de manutención, de hoteles, de restaurantes, etcétera. Esto es lo que dice que el PSOE podría justificar este descuadre si el juez se lo pide. En esos sobres, para que nos hagamos idea, había hasta decimales, es decir, se paga con céntimos, se paga con monedas de 20 céntimos, o sea, la cantidad que hay en ese sobre es exacta y coincidiría con el registro que tiene el Partido Socialista. Efectivamente, el PSOE dice que todo lo que salió de su caja para Ábalos es lo que está en manos del juez, en manos del Tribunal de Cuentas, incluso afirma que la agencia tributaria y el Congreso, todo está trazado, todo está perfectamente claro. Pero es verdad que la AUCO pone el acento en dos entregas en caja, una, la que te digo, de los famosos 500 euros, que de momento la AUCO dice que es sospechosa porque no encaja con la información que le ha mandado el PSOE al juez, y hay después una segunda entrega, una segunda liquidación en caja a través de sobre tanto a Koldo García como a Ábalos de unos 1.200, 1.300 euros, que después lo que hace la AUCO es, digamos, cotejarlo con las evidencias de los audios que él tiene. Entonces la AUCO dice, bueno, es que aquí la mujer de Koldo García hablaba de 8.000 euros aproximadamente y a mí el PSOE solo me da información de 1.300. ¿Qué hay del resto, no? Entonces, bueno, efectivamente, de eso no tiene, digamos, una cuantía perfectamente establecida, pero lo deja entender que ahí hay un descuadre que habría que dar justificación, ya te digo, a partir de las evidencias de los audios de Koldo. O sea, aquí lo que está mezclando la AUCO es la información que me da el PSOE, lo que tengo de Ábalos y los audios famosos de Koldo García que me dicen otra cosa. O sea, está triangulando estas tres cosas. Así que estamos revisando, por si se incorporan ustedes a la hora de la 1, todas las patas que tiene el informe de la AUCO. Por un lado, dice que al menos en lo que ha revisado no hay rastro de financiación ilegal del Partido Socialista.
habla de pagos en efectivo del Partido Socialista a Ábalos que correspondería a un dinero que adelantó Ábalos y que luego le dijo al partido, oye, dámelo. El partido se lo dio y de esos 19.000 euros que se han calculado habría un descuadre de hasta ahora 500 euros que a la UCO no le cuadran. Y luego, por otro lado, tenemos los gastos personales de Ábalos. Aquí estaríamos hablando de 95.000 euros que no salen de su cuenta y la UCO, dentro de su informe, hace como una división. Primero, entre los ingresos estables, dice, que recibió Ábalos entre el año 2014 y el año 2018, que están para la UCO, tú me corregirás, perfectamente justificados, y luego hace una parte desde el año 2018 cuando dice la UCO que Ábalos en ese momento no saca dinero de su cuenta, pero tiene gastos que acoger. Claro, eso es lo que a la UCO le llama la atención, o sea, lo que sugiere que es para ellos sospechoso que en el momento que ya asume el cargo como ministro de Transportes, que son los hechos investigados, ya sabéis que son 2018-2021, son los 3 años que estuvo como ministro, digamos, el patrón que había seguido de gastos-ingresos se rompe un poco, o sea, ya no tiene tantos ingresos vía caja y sugieren que podría haber una fuente de financiación que por ahora se desconoce y que le permite llevar el nivel de gasto que tenía hasta la fecha. Eso es lo que más o menos concluye la UCO en su informe. Con y lo en cual, este caso, discúlpame Mateo, la UCO sí que señala 2 posibles fuentes de financiación. Efectivamente. ¿no? Por un lado, comisiones ilegales y por otro lado, un pago ciertamente regular, diría, del empresario Víctor de Aldama. ¿En este caso tiene alguna evidencia la UCO de que esas 2 hayan sido las fuentes de financiación de Ábalos? No tiene ninguna evidencia, o sea, lo deja entender y yo creo que la línea de investigación irá ahora por ahí y te añado 2 nombres más. Habla también del hijo de José Luis Ábalos, habla del papel, creo que es muy relevante, del hijo de José Luis Ábalos, de Víctor Ábalos, a partir de 2022. La UCO dice que a partir de 2022 él es una suerte de cajero, de patrón del dinero de su padre y incluso dice que hay una serie de viajes a Colombia que le podrían llamar la atención por si hay un dinero allí destinado en ese país que por ahora se desconoce. ¿Qué ha dicho Ábalos al respecto? Que efectivamente su hijo no gestionó para nada su dinero y que efectivamente hizo 2 viajes, dice 2 viajes a Colombia y que en ningún caso eran por motivos familiares y nada tiene que ver con lo que la UCO sugiere en su informe. Así que por un lado tenemos los hechos y todos los registros que ha tenido en sus manos la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y por otro lado, que entran en juego también dentro de ese análisis de la UCO unas conversaciones, decíamos, entre Koldo García y su mujer, grabaciones que el propio Koldo García tenía en su casa y que es donde la requisa la Guardia Civil, ¿no? Efectivamente. Es que, claro, en esta triangulación que hace la UCO en su informe, estamos hablando de la información que el PSOE le da al juez, la información que la UCO ha analizado a partir de las cuentas bancarias de Ábalos y la tercera pata que ponen, digamos, esta triangulación de información es las evidencias que encuentra la UCO en los audios famosos de Koldo García que se intervienen en su casa tras su detención. Y es como establece las conclusiones, va llegando a las conclusiones a través de esos 3, digamos, de esas 3 patas, ¿no? ¿Qué deja abierto esto? O sea, en la UCO no hace ninguna petición de, digamos, de diligencia al juez, no le dice necesito saber algo más de esto o de lo otro, habla de los 95.000 euros, eso es la conclusión única que llega al informe y ahora veremos las acusaciones personadas en la causa si van pidiendo más información. Probablemente el PSOE ya ha dicho o ya ha anticipado que esos descuadres en caja que aparecen en el informe ellos podrían justificarlos, o sea que lo lógico es que de ahí haya nueva información y haya nuevo análisis de lo que por ahora no le cuadra a la UCO, ¿no? Interpretación política de este caso. Para el Partido Socialista, este informe de la UCO, dicen, es la prueba de que nunca se pagó a Ábalos de manera irregular y que, por tanto, no hubo financiación ilegal del partido, Nico. Partido Socialista sostiene que este informe de la UCO les da la razón, pone de manifiesto la verdad que han defendido. Dicen que sobre ese punto que más ha llamado la atención, esos sobres con dinero, el dinero en efectivo que se pagaba en sobres a Ábalos era para gastos que el exministro adelantaba, gastos justificados todos ellos con tickets que el exministro pasaba al partido, ni sobresueldos ni financiación irregular. Sostienen desde el PSOE que todas sus cuentas, también esos pagos, han sido auditados y aprobados por el Tribunal de Cuentas. Por tanto, para el Partido Socialista, lo que pone de manifiesto este informe de la UCO es que sus cuentas son legales y transparentes. Yo no he visto de ese informe, de lo que he podido leer al respecto, nada de ninguna cuestión relativa a posibles financiaciones irregulares, como la derecha y la ultraderecha rápidamente han expuesto. A quien corresponde dictaminar es a la autoridad judicial, que es la que dirige la investigación.
En esta situación, el Partido Popular pide elecciones inmediatas, cree que es imposible, dice, que Sánchez no conociera los pagos a Ábalos y exigen su dimisión. Elena. Sí, el PP podría anunciar hoy más pasos en su ofensiva tras este nuevo informe de la UCO que consideran demoledor y que a buen seguro centrará gran parte del comité de dirección de hoy. Un informe que, aseguran el PP, deja montañas de indicios de financiación irregular con sobres de dinero moviéndose por Ferraz que se convirtió, aseguran, en el cajero automático de Ábalos. Por eso exigen al PSOE explicaciones, quieren saber dónde está el origen de ese dinero, que enseñen tickets y resguardos, porque si no, aseguran, quedará acreditada la existencia de una caja B y de sobresueldos. Y además aseguran que es imposible que Sánchez no conociera, consintiera y que también encubriera lo que estaba pasando con su número 2, y por eso exigen su dimisión y elecciones, pero apuntan también a los socios del gobierno que dicen, si no rompen con él, pasarán de cómplices a colaboradores necesarios. No hay ni resguardos bancarios ni hay tickets de Ábalos. Lo que hay son muchas preguntas sin contestar que vienen a poner de manifiesto que había una caja B dentro del Partido Socialista. ¿Cómo lo veis vosotros, Yolanda? Bueno, yo creo que el PSOE tiene que dar algunas explicaciones, ¿no? Nosotros en ABC en 2021, mi compañero Javier Chicote publicó que Koldo pagó en un viaje a Canarias, que iba Koldo, iba Ábalos, que sacó un sobre para pagar en los hoteles. Cuando ABC preguntó al PSOE que si el PSOE tenía dinero en efectivo, daba dinero en efectivo para esos viajes, el PSOE nos dijo que no, que ellos no utilizaban dinero en efectivo, ¿no? Yo creo que esto es lo que puede ser extraño de esta situación y lo que el PSOE tiene que explicar. Yo creo que cualquiera que viajamos por nuestro trabajo y le pasamos a la empresa nuestras liquidaciones de gasto, yo creo que a nadie nos dan el dinero en efectivo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las principales dudas o las principales incógnitas que hay en este caso, que por supuesto automáticamente no significa que haya una caja B o que haya una financiación ilegal, pero sí creo que el PSOE tiene que explicarlo, sobre todo porque es verdad que en España cuando nos hablan de sobres, pues estamos, el PSOE ha hecho mucho, convirtió esto en su momento con el Partido Popular. Yo creo que todos hemos hablado mucho de esto, hemos criticado esto, ha estado judicializado y ahora cuando ves estos sobres pues ya tiene una connotación que no significa, como os digo, directamente caja B o financiación irregular, pero creo que sí que tienen que explicar por qué tiene dinero efectivo el PSOE y por qué hace esos pagos en efectivo. Claro que se preguntarán ustedes que si es financiación ilegal del partido, no tendrá que recibir el sobre Ábalos, tendrá que recibirlo el Partido Socialista, efectivamente. Sí, yo creo que el informe tiene mucho colorinchi porque se ven unas fotos de unos sobres con unas cantidades, pero cuando uno rasca, no hay que rascar mucho en el informe para darse cuenta de que por ahora la UCO no tiene nada con respecto a la financiación ilegal del Partido Socialista. Absolutamente nada en ese informe indica eso. Lo que indica es que hay un descuadre de 500 euros que además dice el Partido Socialista que puede justificar. Bueno, yo creo que eso es una evidencia, ¿no? Eso por la parte del Partido Socialista. Lo cual no quiere decir, y ahí sí estoy un poco de acuerdo con Yolanda, que, hombre, que después de todo lo que hemos pasado en este país con el tema de los sobres, y aunque no sea ilegal, porque según parece esos pagos fueron de menos de 1.000 euros, yo creo que hay pocas empresas en las que hoy en día se liquide en efectivo. Yo creo que eso tiene una pinta, como un color feo, lo cual no quiere decir que eso implique una financiación ilegal, y de hecho creo que eso es el colorinchi que tiene el informe, porque más allá de eso, yo, y no sé si Mateo me dirá lo contrario, yo sigo sin ver en este informe ninguna evidencia de lo importante de esta investigación, que es dónde están las pruebas de las supuestas mordidas de las personas que estaban al frente del Partido Socialista, y dónde está un poco todo ese gasto, todo ese fin. Bueno, ahí parece que se habla de unos 95.000 euros de Ábalos, pero no sé si la envergadura que se le está queriendo dar a este caso son 95.000 euros. Yo creo que se está dando una envergadura mayor, pero no la veo reflejada todavía en esos informes. Ahora, pues sí, pues una foto con un sobre, pues es lo que es, y es lo que estamos comentando desde hace 3 días. Es que tenemos el grueso de la investigación, es a la pata del presunto fraude de la obra pública. Efectivamente, el juez llegó a estimar, es verdad que fue una estimación que no estaba, enmarcada en ningún contexto, pero él hablaba de un 1% de las obras licitadas, hablaba de unos 5 millones.
y de momento tenemos 380.000 euros en el caso de Koldo García, según informe de la UCO, de presunto enriquecimiento ilícito o no declarado por parte de él, y en el caso ahora de Ábalos hablamos de 95.000 euros en 10 años, y después ceñidos a la época en la que estuvo como ministro, pues bueno, esos dineros, esos 500 euros ahora que aparecen en las cuentas del PSOE y algunos otros gastos que tendrán que aclarar, pero no estamos hablando de millones por ahora. O sea, para poner un poco en perspectiva todo, es que aquí estamos hablando de licitaciones de obra pública de muchos millones de euros y de momento tenemos 380.000 en el caso de Koldo y 95.000 en el caso de Ábalos, que por ahora efectivamente no te dan la idea que tiene inicialmente el juez o la fiscalía de lo que podía haber detrás de este caso. Vamos a esperar, porque siempre repiten ellos cuando hablas con ellos que estamos en una fase muy incipiente, que hay mucho que ver, pero de momento es lo que tenemos encima de la mesa. Este informe en concreto del que llevamos 3 días hablando y por el que el Partido Popular está pidiendo la dimisión del gobierno, no aporta nada, digamos, nuevo, entre comillas, más allá de saber que el PSOE, desde mi punto de vista, muy equivocadamente, liquida a sus altos cargos en sobres. Las liquidaciones de los viajes. Yo sería muy cauto con este informe. Estamos todavía en una fase embrionaria de la investigación de la UCO. No veo en absoluto, me cuesta ver que haya indicios de una caja B del PSOE, pero es que este informe no va de eso. Alucino un poco con que hayamos colocado el marco de este informe ahí. Unos que se empeñan en decir que esto apunta a una caja B y otros que se empeñan y ponen todo su empeño en decir lo que no dice el informe, ¿no? Esto, para que lo entiendan los espectadores, como si yo digo, si yo titulo el Sevilla no metió ayer 5 goles al Barça. No, hombre, no, es que le metió 4. Habrá que decir lo que hay en el informe. Y lo que hay en el informe, a mí me parece que son indicios de una praxis fea, pero que todavía no podemos elevar a nada más, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué hacía el Partido Socialista con tanto metálico? ¿Qué hacía el Partido Socialista pagando en efectivo? ¿Y cómo se casa políticamente, que me interesa mucho, la incoherencia flagrante de estar diciendo en el Congreso que hay que tender a la desaparición del dinero en efectivo porque incentiva el fraude fiscal en las operaciones entre profesionales y sus empleados, etcétera? Y a la vez estar manejando de esa manera tan habitual sobres con dinero en efectivo en su propia sede. Santos Cerdán intentó erradicar esto cuando llega él a la Secretaría de Organización después de Ábalos, no lo erradica del todo, lo intenta erradicar con un doble check, que es que además de traerme tú, por ejemplo, el ticket de la comida, me tienes que traer el ticket del pago bancario de tu tarjeta a esa comida. ¿Por qué? Porque la sospecha que había en Ferraz era que Ábalos y Koldo estaban haciendo acopio de tickets para sacarse un sobresueldo ellos. De hecho, hace un año, fue el PSOE el que denunció esto. En una crónica de nuestro compañero Carlos Cue, en El País decía, citando fuentes de Ferraz, lo de los gastos era muy ostentoso. En la gerencia flipaban porque eran unos gastos desmedidos. Eso es lo que hay que investigar, eso es lo que tiene que ayudar el PSOE a investigar. Y un último apunte. Hay algo en lo que tiene razón Carmen Fúnez, y es que lo importante no es la salida del dinero, es la entrada. Si el dinero no tiene ninguna traza ilegal, se sacó del banco. Se sacó del banco, se tenía efectivo allí y se le dio a la gente. Ese resguardo tiene que estar. Lo tiene que presentar hoy el PSOE. Si no, pues ya empezarán las sospechas, pero ese resguardo estoy convencido de que el PSOE, si dice que no tiene ninguna ilegalidad, lo tiene y lo puede presentar hoy. Bueno, yo en la línea de lo que decía Iván hace un momento, yo veo en este informe mucho colorinchi y que, bueno, alimenta las tesis de la oposición, que son la financiación irregular, pidamos la dimisión, esta dinámica en la que llevamos prácticamente desde el 23J. Yo quiero recordaros que además de todo lo que hemos comentado, que a mí no me sorprende tanto, yo he recibido en televisiones, hasta hace muy poco, y estamos hablando de hace unos años, las liquidaciones de mis viajes en un sobre. Lo que pasa es que en este país dice sobre, y claro, es verdad, con lo que hemos vivido hasta ahora, y pone el logo del PSOE, pues ya tienes la foto, ya tienes el titular, ya tienes Atellado diciendo las barbaridades que dice y el colorinchi, como dice Iván. Si a eso le sumas que tienes unos audios o mensajes, claro, que hay que recordar que el entorno de Koldo no para de quejarse sistemáticamente de que ellos no los
sostienen de que son mensajes sacados fuera de contexto y de que esta nomenclatura que sale en el informe, que habla de chistorras y lechugas, todo muy llamativo, todo muy colorinchi, pues bueno, pues tienes el pastiche mediático necesario como para que el Partido Popular vuelva a salir a pedir todo esto. Yo entiendo lo que decís, me parece que hemos hecho una mesa muy razonable en el sentido de que el Partido Socialista efectivamente tiene que explicar toda su contabilidad con respecto a esto, que hay que recordar que el informe de la UCO lo que hace es poner negro sobre blanco el informe que le ha dado el PSOE sobre esos gastos. Y además que coincide 19.638,97. Entonces, esos 500 euros que descuadran, oye, que los expliquen y que los traigan. Pero de ahí a que el Partido Popular siga en estas dinámicas y que desde la UCO se alimente o no, perdonadme, pero la sospecha tiene que estar ahí con informes más o menos coloridos, las tesis de que aquí ya hay financiación irregular, pues bueno, cada uno que se lo mire y cada uno que se plantee cómo se hacen las cosas y cómo no con respecto a la UCO, con respecto a la investigación y con respecto a los medios. Un par de asuntos más de actualidad, ministro. Uno de ellos es ese informe filtrado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO, usted, sobre el señor Ábalos. ¿Usted qué valoración hace de este informe? Bueno, yo en primer lugar he visto unas valoraciones demasiado rápidas. Aquí todo el mundo parece que se lo ha leído, lo ha estudiado y ya tiene unas conclusiones concretas. Yo no he visto de ese informe, de lo que he podido leer al respecto, nada de ninguna cuestión relativa a posibles financiaciones irregulares, como la derecha y la ultraderecha rápidamente han expuesto, pero de todos modos a quien corresponde determinar y dictaminar, vuelvo a decir que yo no he visto nada ni se hace ninguna indicación al respecto, a quien corresponde dictaminar es a la autoridad judicial, que es la que dirige la investigación. Con lo cual yo creo que menos juicios antecedentes que en muchas ocasiones hemos visto que se han quedado en nada. Es cierto, señor ministro, que este informe de la UCO no muestra ninguna evidencia de que el Partido Socialista se financie ilegalmente, pero dice el Partido Popular que ustedes no solo tienen una caja B, aunque no es lo que dice el informe, sino que es que además Pedro Sánchez lo sabía y que tiene que dimitir. ¿Qué le parece la opinión y la posición del Partido Popular? Pues bueno, pues una posición, tú misma lo has expuesto y yo no quería ser más explícito, pero he dicho claramente que de lo que yo he podido conocer del informe una vez entregado a la autoridad judicial, yo no veo ningún elemento relativo a ninguna posible financiación irregular pero no obstante será la autoridad judicial la que en el marco de la investigación pues al final concluya. Pero es lo que nos tiene acostumbrados el Partido Popular a utilizar el bulo, la desinformación y voy a decir la falsedad con conocimiento claro. Quizás es que ellos recuerden que cuando hablamos de sobres todos identificamos los sobres con el Partido Popular. Cuando hablamos de caja B todos identificamos la caja B con una condena a título lucrativo del Partido Popular. Quizá cuando hablamos de caja B, con esa caja B todavía se pagaron las obras donde actualmente trabaja, no sé si mucho o poco, el señor Núñez Feijóo.